Buenos días, Afternoon. buenas tardes. I want to apologize for a couple of things before I begin. Quiero disculparme por un par de cosas antes de comenzar. I am glad and we've all been blessed by Elder Parminder's presentations. Estoy feliz y todos hemos sido bendecidos por las presentaciones del hermano Parminder, But I did intend to participate more. pero yo en realidad quería participar más, Circumstances prevented that. pero algunas circunstancias previnieron eso, So we won't cover all that I had wanted to. así que no podré cubrir todo lo que yo pensaba cubrir. I would encourage you to watch the school in Uganda. Les quiero animar a mirar las presentaciones en Uganda, We can go through some of the subjects we're touching on in much more detail there. porque allí estamos cubriendo las cosas con mucho más detalle que aquí. Also the camp meeting in Kenya, También el camp meeting de Kenia, done late December, early January. que fue a finales de diciembre y principios de enero. Some of the questions I'm receiving from people Algunas de las preguntas que yo recibo de la gente are discussed in those places. fueron discutidos en esos lugares. So still ask your questions. Así que si ustedes tienen preguntas todavía, creo que esas preguntas, esas presentaciones van a ser útiles. My second apology is more advice than apology. Mi segundo pedido de disculpas es más un consejo que un pedido de disculpas. Really both. En realidad es ambas. I don't like this type of teaching. No me gusta este tipo de enseñanza. I like classes, not sermons. Me gustan las clases, no los sermones. And the problem I faced on my first day presenting El problema que yo enfrenté la primera vez que presenté is a lot of information can be given out, es que mucha información puede ser dada, and I'm not sure if people are getting the point or feeling overwhelmed. pero no me da la seguridad de que la gente lo está entendiendo o se siente sobrepasada. In a class, it's easy to be able to tell. You can ask people. En una clase es más fácil descubrir eso porque uno le puede preguntar a las personas. In a camp meeting, it's more difficult. En un campal es más diferente. So I apologize for that. Así que me quiero disculpar por eso. The advice part La parte del consejo is to not feel discouraged by a flood of information. es de no sentirse desanimados por toda la abundancia de información. What we need to recognize is the pattern. Lo que necesitamos reconocer es el patrón. So we could say Así que podemos decir everyone accepts the line of the priests, que todos aceptan la línea de los sacerdotes, that there's a time of the end, que hay un tiempo del fin, that there's a messenger que hay un mensajero and a message. y hay un mensaje It's going to test people. que va a testear a la gente. There's two streams. Hay dos corrientes, Everyone can accept that. todos aceptamos eso. All I want us to see Lo que yo quiero que veamos is that this was the first dispensation for the priests, que si esta es la primera dispensación para los sacerdotes, which is a fractal of the 144,000. lo que es un fractal de la línea de los 144.000, Therefore, based on the rules of fractals, entonces, basado en las reglas de los fractales, which is the same pattern at different scales, que es el mismo patrón pero en diferentes escalas, then the plowing of the world entonces el arado del mundo must have the same things. tiene que tener los mismos elementos, It must have a time of the end. tiene que tener un tiempo del fin, There must have been a messenger raised up to the world. se tiene que haber levantado un mensajero para el mundo, There must have been a message to the world. tiene que haber un mensaje para el mundo They must have been tested upon it. y que tienen que ser probados They en él. must have had a true stream of information and a false stream of information. Tiene que tener una verdadera corriente de información y una Just like falsa, Sunday law history. así como en la historia de la ley dominical. What the mark of the beast or the seal of God. ¿Es la marca de la bestia o el sello de Dios? You have choices.
Tienes opciones. If you can trust the pattern, Si tú puedes confiar en el patrón, then you can add as much information to that as you want. entonces puedes agregarle toda la información que tú quieras. And we flooded this with information. Y hemos inundado esto con información. But your faith is not in the information. Pero tu fe no tiene que estar en la información, It's in the structure. sino que tiene que estar en la estructura. Without saying who the messenger is, Sin decir quién es el mensajero, you know that he's there. tú sabes que está ahí. You don't need all the information to know it and trust it. Tú no necesitas toda la información para saberlo y para confiar en eso. So if you're flooded with information Así que si te sentís inundado de and información it feels overwhelming, y te sientes sobrepasado, scrape it back to its structure. solamente simplifícalo a la estructura Then add just as much information as you can take at a time. y ve agregándole tanta información como puedas ir admitiendo o aceptando. We said this messenger is Elder Jeff. Decimos que este mensajero es el anciano Jeff. We said this messenger is Michael Moore. Decimos que este otro mensajero es Michael Moore. We said that he gave a message Decimos que él dio un mensaje that was formalized. que fue formalizado, Just like our message was formalized. así como nuestro mensaje fue formalizado. Ours was formalized in a magazine. El nuestro fue formalizado en una revista, His was formalized in a documentary. el de ellos fue formalizado en un documental. We can continue to add information Podemos continuar agregando información until this board is black. hasta que este pizarrón quede lleno, But your faith isn't on the flood of information. pero tu fe no tiene que estar en la cantidad de información. What people can tend to do Lo que la gente se satisface de hacer es, bueno, dime cómo se parece, dime a qué se parece. if you tell me what this looks like, who the messenger is, what the message is, Si me dices cómo es, quién es el mensajero, cuál es el mensaje, then I'll believe it. entonces yo lo creeré. My fear is that is never enough. Pero mi temor es que nunca es suficiente, nunca sea I can tell suficiente. you who the messenger is, Yo les puedo decir quién es el mensajero and you'll say, prove it. y ustedes pueden decir, bueno, pruébalo. So I'll extend the line, Así que voy a extender la línea, talk about his history, voy a hablar de su historia, talk about the message he gave. voy a hablar del mensaje que dio We'll just keep adding information. y podemos seguir agregando información. But if your faith is in the quantity of information, Pero si tu fe está en la cantidad de información, at what point do you start believing and stop doubting? Whether we understand every element, si entendemos cada elemento, our faith has to be in this underlying structure, which is quite simple. nuestra fe tiene que estar en esta estructura de base, que es muy simple. So what I was concerned about that last time I presented Así que lo que me preocupaba la última vez que yo presenté is that people may feel lost in that information. es que la gente se sienta perdida en medio de tanta información. If you can put your faith in the structure, you're safe. Si tú puedes poner tu fe en la estructura, estás seguro. If you want to know every detail of what it looks like before you trust it, you will never be safe. Si tú quieres mirar cada detalle antes de confiar, entonces no estarás seguro. So we continue to add details, Entonces continuamos agregando detalles relevant, porque es relevante, but we're building off just a simple model. pero estamos construyendo en realidad un modelo simple. We had a messenger, they had a messenger. Nosotros tuvimos un mensajero, ellos tienen un mensajero. Because we were plowed by a message and they were plowed by a message. Nosotros fuimos arados por un mensaje, ellos están siendo arados por un mensaje. At that very simple point, Y en ese simple punto, take different paths. nosotros y Future for America tomamos diferentes caminos y se dividió el movimiento. What truth began to open up to this movement in 1989? ¿Qué verdad se abrió a este movimiento en 1989?
At the very time of the end, God gave this movement everything it needed. What was that? En 1989, en el tiempo del fin, Dios le dio a este movimiento todo lo que necesitaba. ¿Qué era eso? No digan que era Daniel 11, 40 al 45. What did he give this movement at ¿Qué the es lo time que of le the dio a end? este movimiento en el tiempo del fin? Timelines, Las líneas de tiempo, reform lines. las líneas de reforma. So we were given reform lines, Se nos fue dado las líneas de reforma, history of end of ancient Israel and history of end of modern Israel. la historia del final del tiempo de Israel antiguo y del final de Israel What did the moderno. second angel bring? ¿Qué trajo el segundo mensajero, el Parable segundo teaching. ángel? Trajo la enseñanza a través de parábolas. Reform lines Así que tenemos las líneas de reforma understood through parable teaching. entendidas a través de la enseñanza por parábolas. It's all about patterns and structures. Todo se remite a patrones y estructuras. You know why Future for America no longer uses reform lines. Y ustedes saben por qué Future for America ya no usa líneas de reforma. Can't go to the line of Christ. Ya no pueden dibujar la línea de Cristo. They've rejected the message all the way back to the time of the end. Ellos han rechazado todo el mensaje hacia atrás, hacia el tiempo del fin. Because those reform lines show their position for what it is. Porque las líneas de reforma muestran la posición tal como es. And they began to do that when we did this. Y comencé a hacer eso cuando hicimos esto. Because the minute that we did this, Porque al instante que hicimos esto, implications were severe. las implicaciones fueron muy severas, muy serias. Truth Porque decimos verdad and error. y error. And on the side of truth, Hay un lado all through the de verdad, midnight message, que es el mensaje del clamor de medianoche, with people like Michael Moore, y con gente como Michael Moore, AOC, Alejandra Ocasio-Cortez, Obama, Clinton. Clinton. And what is their position on these people? ¿Y cuál es la posición de esta gente? FFA has the same position on these people Future for America tiene la misma posición con respecto a estas as personas apostate Protestantism has. que es lo que tienen los protestantes apóstatas. And the issue we face Y el asunto que nosotros is that when enfrentamos Trump is speaking to his base, es que cuando Trump está hablando a sus colaboradores, the people that think like him, act like him, la gente que piensa como él, actúa como él. apostate Protestantism. Les habla a los protestantes apóstatas. He's speaking to Adventism, Le está hablando al adventismo and he was speaking to FFA. y está hablándole también a Future for America. That all liked what he said. Todos son como lo que él dice. That became our Sunday law test. Y ahora vino un test de la ley dominical. Apostate Protestantism liked Donald Trump, El protestantismo apóstata le gustó o gusta de Donald Trump, and we find that Future for America was a part of apostate Protestantism. y hemos descubierto que Future for America es parte del protestantismo apóstata. The many were overthrown in the history of the Sunday law. Because they found themselves on the side of church and state, Porque se encuentran a ellos mismos ahora del lado de Iglesia y Estado. which was Trump, ¿Cuál es el lado de Trump Protestantism. y del protestantismo conservador? And the minute we did this, Y al momento que hicimos we're esto, attacking them los estábamos atacando because they were part of this mess. porque ellos formaban parte de ese grupo, ese lío. October 3, the Midnight Cry is presented. El 3 de octubre fue presentado el clamor de medianoche. That night, Elder Jeff recognizes this. Esa noche el anciano Jeff reconoció eso He began to fight against us. y comenzó a pelear contra nosotros. Did it much more quietly at the beginning. Solo que lo hizo un poco más silenciosamente al comienzo. But this is where the movement split. Pero ahí es donde el movimiento se divide. And because this is based on
line upon line, Y porque esto está basado en línea sobre línea parable methodology, y la metodología de parábolas, FFA can no longer use either of those methodologies. es por eso que Future for America ya no puede usar ninguna de esas dos metodologías. It leaves them with no message based on reform lines. Los deja sin ningún mensaje basado en líneas de reforma. All they can do is cut stories out of a history, Todo lo que pueden hacer es cortar apenas historias de la gran historia, pull it from its context, quitarlas de su contexto misapply it. y aplicarlas mal. The only subjects they can discuss now, Los únicos asuntos que ellos pueden discutir ahora, actual understanding, con ningún entendimiento real, is Islam. es el Islam. And why can they speak about the evils of Islam and what Islam is going to do? Y de lo que hablan es de los males del Islam y lo que el Islam puede hacer. Why is that all you hear them talk about? Porque eso es lo único que tú lo escucharás que ellos están hablando. Además de eso, de atacarnos, por supuesto. The reason is La razón es that FFA can talk about Islam, que Future for America habla de the bad Islam things they'll do, y de las cosas malas que ellos bad things hacen, Islam will do. It's because that's what Trump can speak about. es porque es lo único que Trump habla también. Conservative Protestants, Los protestantes conservadores, their message is based on the evils of Islam. su mensaje está basado en los males del Islam. Steve Bannon, Steve Bannon, Islam is all that they have left el Islam es lo único que les queda because it's part of apostate Protestantism, porque es parte del protestantismo apóstata, of which FFA is now in the same category as. y Future for America ahora está en esa categoría. They can't, with any reasonable message, attack Russia No pueden atacar a Rusia con ningún mensaje razonable because apostate Protestants won't attack Russia. porque los protestantes apóstatas no van a atacar a Rusia. They can't attack conservative America No pueden atacar a la América conservadora because apostate Protestants are conservative America. porque los protestantes conservadores son la América conservadora. They can't explain church and state No pueden explicar unión, iglesia y Estado, or any of the issues facing America right now o ninguno de los asuntos que está confrontando América ahora, además, aparte del Islam, that in common with apostate porque tienen esas cosas en común con los protestantes apóstatas. So this model, Así que este modelo, at its most simplistic level, en su nivel más simple, if we believe reform lines and parables, si creemos en las líneas de reforma y las parábolas, is just enough to tell you what side is right and what side is wrong. es lo suficientemente bueno para decirte cuál es el lado correcto y cuál es el lado incorrecto. First leader to the second leader. Del primer mensajero al segundo mensajero. Well before the test happens for the first group. Bastante antes de que pase el test para el primer grupo. Fue Not simple. need much information or faith. No se necesita mucho más información o fe. So even within them, if they believe reform lines, Elder Jeff needs to understand who he should have passed the mantle to if it wasn't Elder Parminder. It's trusting reform lines and parables that hold us. Es la confianza en las líneas de reforma y las parábolas lo que nos sostiene. But the added information is helpful to make points. Pero la información añadida es útil para hacer algunos puntos. People often ask me what university I went to. La gente a veces me pregunta a qué universidad fui. I never went to university. Yo nunca fui a la universidad, I never studied history. nunca estudié historia, I never liked history. nunca me gustó la historia, I never did well at school. nunca fui buena en la escuela. All that extra information, Toda esa información extra it becomes easy to remember se me volvió fácil de recordar when you realize two things. cuando me di cuenta de dos cosas. First of all, it's relevant to you.
Primero, de que es relevante, it matters, que es importante, and second to that, y it segundo, connects to a structure. porque se conecta a una estructura. The minute something has a pattern, it becomes easier to remember. Cuando algo tiene un patrón, se vuelve fácil de recordar. I have no good memory, No tengo buena memoria, but it's in recognizing the patterns, the structures, pero al reconocer los patrones y las estructuras, that this message makes sense. es que así es que este mensaje tiene sentido. Proven to be true. Y ahí probó ser So I want to verdadero. step back a little. Así que bueno, quiero retroceder un poquito. I want us to look at the development of the message, Quiero mirar el desarrollo del mensaje and then I want to make a couple of points y luego quiero hacer un par de puntos that I'm hoping people may find helpful. que espero que ustedes encuentren útiles. In the development of the Midnight Cry message, En el desarrollo del mensaje de clamor de medianoche, it began with Acts 27, comenzamos con Hechos 27, the story of two ships. la historia de dos barcos. The first one begins in 1989 El primero comienza en 1989 and takes us through to the Sunday Law. y nos lleva a través hasta la ley That's dominical. the ship of Adramyttium. Ese es el barco de Adramyttium. It's a bad ship. Es Its name means to un abide barco in malo, que su nombre significa habitar en la muerte. death. Then there's another ship, Alexandria. Luego hay otro barco, Alexandria, It's a good ship. que es un buen barco, It means to be a protector of people. que significa protector de los pueblos o del Both pueblo. take you to the Sunday Law, Ambos nos llevan hasta la ley dominical, so show shipwreck. donde hay un naufragio. So all of the Midnight Cry message began with that one study. Todo el mensaje de clamor de medianoche comenzó con ese estudio. It showed us the United States and Adventism. Nos mostraba a Estados Unidos y el adventismo. It also showed us two streams of information. También nos mostraba dos corrientes de información. That testing message was part of the study from the very beginning. Ese mensaje de prueba se nos mostró desde el mismo comienzo. But this was all to take us to 273 BC, Todo eso era para llevarnos al año 273. it took us to the history of Pyrrhus. Nos llevó a la historia de Pirro. With the history of Pyrrhus, Con la historia de Pirro, over time, a través del tiempo, we were able to see his history in two parts. pudimos ver la historia en dos partes. Macedonia Macedonia and Italy. e Italia. And it explains to us Y nos explica the relationship between the king of the north and the king of the south. la relación entre el rey del norte y el rey del sur. And it connected us to an important history. Y nos conectó a una historia importante. World War II, Segunda Guerra Mundial, explaining World War III. que nos explica la Tercera Guerra Mundial. Acts 27 brought us to this study. Hechos 27 nos trajo hasta este estudio. And I would suggest the beginning of the Midnight Cry Y quiero sugerir que el comienzo del clamor de medianoche, all centers around an understanding of World War II. todo se centra en entender la Segunda Guerra Mundial. It's the study of World War II that began to introduce all of these subjects. Es el estudio de la Segunda Guerra Mundial la que nos introduce a todos estos temas That became the Midnight Cry. que se convirtieron en el clamor de medianoche. Then we had a study on the leaders. Luego tenemos un estudio de los líderes, The leaders of the king of the south. los líderes del rey del sur, Of Pyrrhus Épiro over Russia. sobre Rusia
And we were able to see y pudimos ver that Pyrrhus que Pirro equaled Putin es igual a Putin, equaled Stalin. es igual a Stalin. It gave us certainty in the history of World War II. Nos dio seguridad sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial. It showed us that Stalin Nos mostró que Stalin in World War II en la Segunda Guerra Mundial is a symbol of Putin es un símbolo de Putin in World War III. en la Tercera Guerra Mundial. So we took these lines, Así que tomamos esas líneas, Alpha and Omega histories, la historia alfa y omega, just like we do with Israel, así como hicimos con Israel, beginning and end of Israel. comienzo y final de Israel. We can cut our line Podemos cortar nuestra línea and overlay them. y sobreponerlas. Alpha, Tenemos alfa Omega, y omega, Macedonia and Italy, Macedonia e Italia, over World War II, sobre la Segunda Guerra Mundial over our own history, World War y sobre nuestra propia historia, la Tercera Guerra Mundial. It's just like saying Moses, Christ, Es casi como decir Moisés, Cristo, Millerites, 144,000. los milleritas y los 144.000. And then cutting our line and saying these Alpha and Omegas Y es como cortar la línea y decir alfa y omega can be overlaid. pueden ser puestos uno sobre el otro. Just like we place Millerite history, our Alpha history, over our Omega. De la misma forma que ponemos la historia de los milleritas, la historia alfa sobre la nuestra. And this immediately, as soon as this study was understood, Inmediatamente, así tan pronto como este mensaje fue estudiado, fue aprendido, to the King of the North, vemos que la historia alfa del rey del norte siempre termina en fallo and an Omega history y la historia omega always resulted in success. siempre termina en éxito. Already here, just at these points, Aquí, justo en este punto, already starting to split from FFA. ya nos estamos separando de Future for America, The very beginning of the Midnight Cry. al mismo comienzo del clamor de medianoche. When Elder Jeff left this movement, Cuando Elder Jeff nos dejó este movimiento, en sus primeras presentaciones, he claims to believe all these lines. él dice que él cree en todas estas líneas, He said they were given by God. dice que fueron dadas por Dios Said he found them beautiful. y dijo que las encontraba You don't hermosas, hear him say that anymore. pero ya no lo escuchas decir eso. That was after he left. Eso fue luego que él nos dejó. The reason he learned to stop saying that, La razón por la cual él ya no dice más eso point you already have two streams of information. es porque en este punto ya tienes tú dos corrientes de And información. what does this prove wrong? ¿Y qué es lo que eso prueba? What study of his does this prove wrong? ¿Qué estudios prueba que esto es Half incorrecto? right and half wrong. El estudio de mitad correcto y mitad incorrecto. Presented a study attacking Elder Parminder, Él presentó ese estudio atacando al hermano Parminder, saying that because there were mistakes in Millerite history diciendo que así como hubieron errores en la línea millerita with Samuel Snow, con Samuel Snow, who he said was Elder Parminder, quien él decía que era el hermano Parminder, because there were mistakes in 1888 history y porque hubieron errores en la historia de 1888, with Wagner's message, con el mensaje de Wagner, who he said was Elder Parminder, quien él decía que representaba al hermano Parminder. there must be mistakes in Elder Parminder's message. Entonces, por ende, tienen que haber errores en el mensaje de Elder Parminder, del I anciano counted Parminder. that April last year. Yo me di cuenta de esto en abril del año pasado. Cannot take the history of failure and apply it to a history of success. Tú no in a puedes way that tomar una historia de falla y aplicarla a una historia de éxito. and unanimously
Y unánimemente, the movement and Elder Jeff accepted he was wrong. y tanto el movimiento como el anciano Jeff aceptaron que estaba mal, que estaban equivocados. But I don't think he took it well. Pero creo que no lo tomó bien. So already at the very beginning, Así que ya al mismo comienzo, it's starting to conflict with his understanding of events. él comienza a tener conflicto con el entendimiento de estos We're eventos. discussing the history of World War II. Estamos discutiendo la historia de la Segunda Guerra Mundial. This brought about a study. Eso nos trajo el estudio. If a battle in World War II Si una batalla en la Segunda Guerra Mundial looks like 2016, se parece o es como 2016, how do we understand battles? ¿cómo es que entendemos las batallas? How do we understand war? ¿Cómo es que entendemos la guerra? So we did a study Así que hicimos un estudio that threaded all of our waymarks. que unía, hilaba todos estos hitos, That showed we're in the information age, que nos mostraba que estamos en la era de la información. in the Iron Age you fought with iron weapons, En la era de hierro peleaban con armas de hierro, in the Bronze Age with bronze weapons, en la era de bronce con armas de bronce, in the Stone Age with stone-tipped spears. en la historia de piedra peleaban con puntas de lanzas de piedra, armas de piedra. In the Information Age, En la era de la información, they fight with information weapons. ellos pelean con armas de información. The disciples of Elder Jeff Los discípulos del anciano started Jeff to fight against this. comenzaron a pelear en contra de They wanted eso, to take literal porque ellos querían tomar literal and apply it literally. y aplicar literalmente. So underneath the surface Así que por debajo de la of a superficie movement that seems to accept, de un movimiento que parece aceptar, people are subtly or not so subtly attacking each point. la gente está de repente o no tan de repente atacando cada If they punto. have any consistency, Si ellos tienen alguna consistencia they want to do something as completely mad y si quieren hacer algo que está completamente loco, as saying that they were the ones that came up with November 9th, ellos dicen, por ejemplo, que ellos son los que llegaron a la conclusión del 9 de noviembre but then they're going to say that's a new waymark. y dicen que es un nuevo hito. And over here you have Raphia and Panion at the same point. Luego ponen a Raphia y Panion en el mismo punto. They want to put that in a few months' time. Lo quieren poner unos meses más, en unos meses. I'll find it interesting. Me parecerá muy They interesante get to this point que cuando lleguen a ese punto, en unos pocos and meses, have to say it's an information war. ahí van a tener que decir que se trata de una guerra de información. Consistent with their position, Porque si ellos fueran consistentes con su posición, and I was so misguided in all of y this, si yo fui tan mal dirigida en todos estos estudios, they need to go back to their hot war story. ellos tienen que volver a su historia de guerra caliente, That even into last year they were fighting for. que en el año pasado estaban peleando, estaban discutiendo. So we understood the information age. Así que entendimos la era de la información, We did another study, hicimos otros estudios, talked about the internal uno que se llamaba and the external. interno y Here I externo, start to be much more clear. y todo comienza a ser mucho más claro. Early last year, Temprano el año pasado, and before Elder Jeff is even saying it, y antes incluso de que el anciano Jeff lo diga clearly, claramente, lines are showing that Elder Parminder is the leader of the movement. las líneas nos mostraban que el hermano Parminder era el líder de este movimiento. And I start to teach that, Y comencé a enseñar eso, seeing the internal rising up diciendo que internamente se levanta of new leadership un nuevo liderazgo of the United States, de los Estados Unidos, with the internal rising up of leaders within this movement. y eso implica que hay
que es el levantamiento de nuevos líderes en este movimiento. Elder Jeff claimed to accept that, but he does not now. El anciano Jeff decía que aceptaba eso, pero ya no lo dice. Then a study was done Luego fue hecho un estudio showing that 2014 mostrando que el año 2014 is midnight, es la medianoche, midway, o medio camino, or a midpoint, o un punto medio, because porque it is Boston, porque es Boston, July 21st, 21 de julio, which was midway lo que fue el mitad de camino between April 19 and October 22. entre el 19 de abril y el 22 de octubre. But based on literal and spiritual, Y tanto literal como espiritualmente, 2014 becomes midway or midnight, el 2014 se convierte en la medianoche o el punto medio, between 9/11 la mitad entre el 11 de septiembre y la puerta cerrada. Este estudio se vuelve significativo 2014 back to some serious waymarks, no solamente porque el 2014 nos llevaba para atrás a unos hitos importantes, but it takes us back nos lleva para atrás a la guerra civil. the attention of the movement is concentrated now on the Civil War history in the United States. La atención del movimiento se concentra ahora en la guerra civil de los Estados Unidos. And you know where that's going to lead. Y ustedes saben a dónde nos lleva eso. Discussed Obama and Clinton. Cuando discutimos Obama y Clinton, You can see these race issues and sexism issues vemos que estos temas de racismo y sexismo, and now prophetically we're being directed to that Civil War history, y proféticamente eso nos lleva a la historia de la guerra civil, 1863 being the midpoint. siendo 1863 el punto medio de la misma. Takes us to others, but that is the significance. Y nos lleva a otros que también son importantes, But it always takes us to the midpoint. pero siempre nos lleva al punto medio. So this began to explain 2014 more clearly. Así que este estudio nos comienza a explicar el año 2014 más claramente. Our attention to this waymark, Llevó nuestra atención a este hito and our attention to the Civil War, y nuestra atención hacia la guerra civil, which gave us our increase of knowledge on the Sunday law. lo que nos dio un aumento de conocimiento respecto a la ley dominical, primeros escritos. God was already directing us to understand 2019 and November 9. Dios ya nos estaba dirigiendo para que entendamos el 9 de noviembre del 2019 A pattern had begun to develop every 10 years, se comenzó a descubrir un patrón cada 10 años, all the way back from 1799. From here, study began. Purposeful study began in the year 2019. comenzamos a estudiar a propósito 2019. This was all developing in 2017. Todo esto se desarrolla en septiembre del 2017. Comenzamos a entender 2014 was predicted que así como el año 2014 fue predicho through time spans. a través de espacios de tiempo, Some of the most significant, the 126, the uno- 151. algunos de los más importantes o significativos son el 126, el 151, But we have others. pero tenemos otros. So
So 2019 became significant. Así que de la misma forma, el año 2019 se volvió importante. From here, Desde aquí, 2019, 2019, we began to study more earnestly comenzamos a estudiar más profundamente November 9. el 9 de noviembre. What we were able to do Y lo que fuimos capaces de hacer, as our attention was drawn back to these histories of the French Revolution, the German Revolution, the Russian Revolution, así como nuesra atención fue dirigida hacia las revoluciones rusa, francesa, americana, alemana, the American Civil War, la Guerra Civil Americana, that God was directing us Dios nos estaba dirigiendo to understand the condition in the United States a entender la condición de Estados Unidos in two parts, en dos partes, 9/11 to 2019, del 11 de septiembre hasta el 2019, the history of civil war. la historia de una guerra civil. If you have civil war in a country, Si ustedes tienen una guerra civil en un país, by the end of it, what do you have? para el final de la misma, ¿qué es lo que tienen? Polarized sides Tienen dos lados polarizados. who've torn the country apart. Se ha dividido el país, se ha I'm not roto. going to get into a discussion about what civil war looks like. Así que bueno, no voy a entrar en la discusión a cómo es una guerra civil. We've already touched on what war looks like. Hemos visto ya cómo es una guerra. War is different in the information war. Civil war is different. Recuerden que la guerra es diferente en la era de la información, así que la guerra civil también es diferente en una era de información. I remember when this study was presented in Arkansas. Recuerdo bien cuando este estudio fue presentado en Elder Jeff Arkansas. came up to the board. El anciano Jeff vino al pizarrón. He pointed to this study Él señaló a este estudio over these other studies que por encima de todos los otros estudios and said this is strong. y dijo, esto es muy fuerte. This is what proves November 9. Esto es lo que prueba el 9 de noviembre. So with that, November 9 was predicted. Así que cuando fue predicho el 9 de noviembre, There was another study, I won't draw it on the board. hubo otro estudio que no voy a dibujar en el pizarrón When we have to go into this study, it becomes a little complex. porque tendríamos que ir a este otro estudio y se convierte en algo más complicado. But of these revolutions, the American Revolution is not one of them. A brother asked me how 2021 was predicted. Un hermano me preguntó cómo fue predicho el año 2021. One of the first ways that our attention was drawn to it, Uno de los primeros lugares donde nuestra atención fue dirigida. we understood from this study that 2020 De este estudio entendimos el año 2020 began a counter-revolution. como que comenzó una contrarrevolución o comienza una contrarrevolución Because it was the Battle of Concord and Lexington. porque fue la batalla de Concord y Lexington. The beginning of the American Revolution. Fue el comienzo de la Revolución Americana. And we lined up 2021 and 1776. Y luego hemos alineado el año 2021 con el año 1776. That was presented in Arkansas in October. Eso fue presentado en Arkansas en octubre 2018. del 2018. So I just want you to know, Así que quiero que noten ustedes what part of these messages does Elder Jeff agree with? qué parte de este mensaje es la que está de acuerdo con Jeff. He said he agreed with this. Cuando él se fue, él dijo que estaba de acuerdo con esto. God
gave light to me, Tess, y dijo que Dios le dio that opened it up. nueva luz a Tess. He didn't see or accept that. Él no vio o no aceptó esto de las dos He accepted corrientes. all of this, Aceptó lo de Pirro, de Macedonia e Italia. loved it. You won't see that on their YouTube channel and you won't see them teach it. Pero no lo verán enseñar eso en los canales en YouTube. Accepted this, Él aceptó la historia de Épiro y Rusia, aceptó Alfa y Omega, did not accept this, no aceptó lo de falla y éxito, esto, had trouble with this, tuvo problemas con esto, la era de la información, accepted it in word, aceptó en palabras, but still protested. pero eso todavía se puede ver. Accept that Proof Elder Parminder is the leader. Él dice que aceptaba que el hermano Parminder era el líder, Never spoke about this. nunca habló respecto a esto, del Don't punto believe that he medio, would actually accept that. creería que no lo acepta. Claimed to accept this. Él dijo que aceptaba esto del 2019, Claims to accept this. dijo que aceptaba esto de las Don't believe revoluciones, that he does now. pero no creo que lo acepte ya. He accepts 2021 still. Aceptó el año 2021 Claims to accept November 9 still. y dice que acepta el 9 de noviembre. He would say November 9, Él dice que el 9 de noviembre which through God's leading fue dirigido por Dios, the false prophetess, pero que la profetisa falsa Tess, así como él me llama, he needs to understand necesita entender why he's accepting anything por qué acepta todo, that came from someone he calls a false prophet. por qué acepta todo que viene de alguien que él mismo Because he has llama not una profetisa rejected falsa, all. porque él no ha rechazado todo. He tries to hold on to, Él trata de agarrarse de algunas partes, but because that position is so impossible, pero porque esta posición es tan imposible, even what he can't fight against, incluso cuando él no puede luchar contra even eso, what he claims to love after he left, incluso cuando él dice creer después que se fue, still deleted those presentations. él aún borró esas presentaciones He still does not teach them. y no las enseña. So if he's the true movement, Así que si él es el movimiento verdadero someone joins his movement y alguien se une a su movimiento and they say explain Russia and the United States, y le dice a él, explícame Rusia y Estados Unidos, which we all know is World War III, que todos sabemos que son la Tercera Guerra Mundial, how can he explain it? ¿cómo lo explica él? He can't. No puede. Without going to World War I and World War II. No puede sin ir a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. But he won't do that. Pero él no hace On the eso. subjects that he can't teach, Así que sobre los asuntos que él no puede because he enseñar, would have to accept light from this movement, porque él si no tendría que aceptar luz de este movimiento, entonces él ignora others think that that's acceptable. y sus seguidores dicen que está bien, es aceptable. Also began to open up También time frame. comenzamos, se nos abrió el entendimiento de Fátima. This began an interesting study on the counterfeit. Y comenzó un estudio importante sobre la falsificación. That you have three angels' messages, Tú tienes 3 mensajes angélicos messages for the Catholic Church. siendo falsificados por 3 mensajes angélicos para la Iglesia Católica. It also brought us back full circle to World War II. Y eso también nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. All the messages complemented each other. Todos los mensajes se complementaban unos a otros. From this study was developed the lines of the counterfeit. Desde este estudio pudimos entender las líneas de la falsificación. We understand the line of the truth.
Entendemos la línea de la verdad. We have Millerite history. Tenemos la línea millerita, la historia millerita, We have the 144,000. la historia de los 144.000. We have, I'll draw this larger because I want to make a point. Voy a dibujar estas líneas más largas porque quiero hacer un punto. By the way, if he's going to teach Raphia Opanium after this fashion, A propósito, él va a enseñar Raphia y no, Panium. that's an open rejection Luego, of the First and Second World War models. Sin embargo, él rechaza los modelos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. I would not have confidence in anyone at the end of the world Yo no tendría confianza en nadie al fin del mundo who claims to believe in a triple application of prophecy que dice que cree en la triple aplicación de la profecía. and at this point in Earth's history Y en este punto de nuestra historia have no explanation for 2 world wars. no tiene explicación para 2 guerras mundiales. That position alone is indefensible. Esa posición es indefendible. So we understood Así que entendimos que hay una verdad, Millerite history. la historia millerita, It's the history of the first angel, es la historia del primer mensaje the second angel. y del segundo mensaje. When Ellen White does this, when does the third angel begin? ¿Y qué dice Elena de White? ¿Cuándo comienza el tercer mensaje? October 22, 1844. El 22 de octubre de 1844. It's going to travel through history. Y el tercer mensaje va a viajar a través de la historia hasta la línea de los 144.000. So the first and second angel, Así que el primer y segundo ángel, what resurrects God's people, lo que hace que resucite el pueblo de Dios entre 1798 y el 22 de octubre. and on October 22, the third angel begins. Y el 22 de octubre comienza el tercer ángel. Who is the third world war between? The United States and Estados Unidos y la Unión Soviética, which was led by Russia, yes? que estaba dirigida por Rusia. I just want to make this quick point. Quiero hacer este punto rápido. When we look at the counterfeit, Cuando miramos la línea de la falsificación, what resurrected the papacy lo que ha hecho que resucite el papado, both politically and financially, tanto políticamente como financieramente, was the history of World War I fue la historia de la Primera Guerra Mundial and World War II. y la historia de la Segunda Guerra Mundial, 1945, que terminó en 1945 disappointment. con un chasco. And in 1945, another war begins. Y en 1945 comienza otra guerra. What war is that? ¿Cuál guerra es esa? Sorry? Third World War. La Tercera Guerra So we Mundial. can cut our line, Así que podemos cortar nuestra línea place the third angel just in our reform line. y poner el tercer ángel en nuestra línea de reforma. Their line and place World War III just in this reform line. Y podemos cortar esto y poner la Tercera Guerra Mundial en esta Use the línea. model Ellen White gave us. Pero si usamos el modelo que nos dio Elena de White, Third angel began October 22 and runs through history. el tercer ángel comenzó en 1844 y corre a lo largo de la historia, Until something happens that empowers it. hasta que algo ocurre que lo fortalece. I won't explain those dates to begin with. So if you use this same model, Así que usamos el mismo modelo you could say World War III began in 1945.
La Tercera Guerra Mundial comenzó en 1945. You can treat the third angel's message in different ways. Tú puedes tratar el tercer mensaje angélico de diferentes formas. 9/11. Parminder diría que comienza, que es el 11 de septiembre. De la misma forma que tratamos a la Tercera Guerra Mundial de diferentes formas. Podemos cortarla y traerla o verla What type of aquí war atrás. did we say World War III was? ¿Qué tipo de guerra dijimos que era la Tercera Guerra Mundial? It is Es an information war. una guerra de Did the información. information age begin in 1989? ¿Es que la la era de información comenzó en 1989? No. It certainly escalated in 1989. Solamente escaló en The information 1989. age, the beginning of it is placed well before then. Pero el comienzo de la era de información se puede trazar What's the bastante definition antes. of a Cold War? ¿Cuál es la definición de una guerra fría? It's not a hot war. No es una guerra It's caliente, not weapons. no hay armas. There might be an arms race, but that is not the same thing. Hubo una carrera armamentista, pero no es There la might misma be cosa. proxy wars, but they are not the same thing. Hubieron guerras subsidiarias, pero no se trata de eso, no es lo mismo. How was the Soviet Union defeated? ¿Cómo fue derrotada la Unión Soviética? It collapsed from the inside. Colapsó desde adentro. Why did it collapse from the inside? ¿Por qué colapsó What desde had adentro? America done to it? ¿Qué es lo que América le dio, Cold War le was hizo? an information war La Guerra Fría fue una guerra de información, because depending on your model, it's also part of World War III. porque dependiendo de tu modelo también es parte de la Tercera Guerra Mundial. And all of World War III Y toda la Tercera Guerra Mundial is not a hot war, but an information war. no es una guerra caliente, sino una guerra de información. So this becomes important to see. Así que esto es importante de ver. It becomes important when we're understanding November 9. Se vuelve importante cuando entendemos el 9 de It noviembre. says in November 9, 1989. November 9, 1989. That relates to this Cold War. So we might go into that later. Así que vamos a ir allí But I más just tarde. want you to see the dynamic of the Cold War. Pero quiero que vean la dinámica de la Guerra Fría. They fought each other through information, Ellos han peleado uno contra el otro con información, con desinformación, conspiracy theories. con teorías de conspiración. And the United States managed to destroy the Soviet Union Y Estados Unidos se las arregló para destruir a la Unión Soviética without weapons sin armas, by undermining it from the inside. al ir minándola desde adentro. Understanding these points El entender estos puntos destroys most of the arguments that FFA attack us with. destruye todos los argumentos con los que nos ataca Future for America. Elder Jeff hadn't stopped watching everything I taught early last year. Elder Jeff hadn't stopped watching everything I taught. Early last year. If he paid any attention before he stopped watching, he would realize that most of his attacks, Ustedes se darían cuenta que casi la mayoría de sus ataques, if they're not misguided, si no estaban mal aplicados, things that I never actually even taught. él está atacando cosas que yo realmente nunca enseñé. It's strange Es muy extraño to see his attacks de ver sus ataques and to realize he's attacking something he says I've taught that I've never taught. Es muy extraño ver que él ataca algo que dice que yo dije, pero nunca dije. Y voy a decir algunos ejemplos de ello Later on. más tarde. This subject of the midpoints.
este asunto de los puntos medios, this study del medio, este estudio nos lleva a un estudio in God we trust. de en Dios confiamos. This study of in God we trust, it becomes important. Este estudio de en Dios confiamos se vuelve Takes us importante. again back to the Civil War. Nos lleva de nuevo a la Guerra Civil Americana. God was continually bringing us back to the Civil War Dios nos estaba continuamente dirigiendo, volviéndonos hacia la Guerra till we Civil finally Americana. began looking at the Civil War on a reform line. We were able to see Y fuimos capaces de ver through the midpoint study a través del estudio del punto medio, del medianoche, que en la historia de la Guerra Civil 1950s America. vimos la América de la época de 1950 And we were able to overlay that with our own history. And what this it brought us to two important subjects nos llevó a dos asuntos importantes God was gently leading us towards. hacia los cuales Dios nos estaba dirigiendo. One of the subjects was the Civil War, Uno de los asuntos fue la Guerra Civil, which in time would lead us to early writings. que a la vez nos dirige hacia primeros escritos. Other subject was the Civil Rights Movement. Y otro asunto fue el movimiento de los derechos civiles. Starts to be introduced in this history. Comienza a introducirse en este Understanding tema, Civil Rights Movement, which led to Jerry Falwell, which led to Reagan. entendiendo que el movimiento de los derechos civiles nos llevan a Jerry Falwell y Ronald Reagan. I'll erase this hardware. Sorry? 10 minutes? 3? The last two studies. Los últimos dos estudios, The last two studies that finally closed off the Midnight Cry message. los últimos dos estudios que cerraron el mensaje de clamor de medianoche, What I find interesting lo que yo hallo muy interesante that so much of this Elder Jeff claimed to love even after he left. es que todo esto de lo que el hermano Jeff decía que le gustaba, incluso después que él nos dejó, You know a Jenga puzzle. vieron ustedes como un juego de Shenga. It's a puzzle, a game. Es como un rompecabezas, es un All of juego. these wooden blocks Tienes todos estos bloques de madera stacked on top of que each se other, ponen uno encima del otro. all intertwined. Están todos entremezclados. And the game is Y el juego es you need to get one of these wooden que blocks tienes que sacar uno de estos bloques and you need to try and remove it. y tienes que tratar de sacarlo sin que colapse toda la columna completa. And the person who can remove the most blocks Y la persona que saca más bloques before it begins to collapse antes de que colapse todo, wins the game. esa persona es la que That's what gana. Elder Jeff started to do. Eso es lo que el anciano Jeff comenzó a hacer. He began to, at the beginning, only attack a small part of our Al message. principio comenzó atacando solamente una pequeña parte del mensaje, But the problem is pero el problema es that small part is intertwined with the whole of the message. que esa pequeña parte está mezclada con todo el mensaje. Every time that he tried to remove a part, Así que cada vez que él trataba de sacar una something parte, would collapse. algo colapsaba. He tries to remove Parminder's prediction of 2014. Trata de sacar la predicción de Parminder del año 2014, History of failure, success. en la historia del éxito, de falla y éxito. Pyrrhus will tell him he can't do that. Pirro le estaba diciendo que no puede hacer eso. The histories of Pyrrhus show that Elder Parminder's prediction was perfect. La historia de Pirro nos dice que la predicción de Parminder fue perfecta, Because the
message is all intertwined, it's one. porque el mensaje está todo He enganchado didn't just do this como once, he did uno. it multiple times. Él hizo esto varias veces. Even after he left, he tried to hang on to some of the message. Incluso después que se fue, él trató de agarrarse de algunos mensajes, All that he would say pero al comienzo todo lo que él decía was that Tess was the messenger. Tess was guided by God. That these things were the hand of God. que todas estas cosas fueron de la mano de Dios, But then late in the pero message, luego más tarde en el mensaje I began to manipulate things. que yo comencé a manipular las cosas. That was his position when he first left. Esa era su posición la primera vez cuando se fue al principio. If Pregúntenle you're on his side and you contact him, si ustedes están de su lado y lo contactan, if he still believes I was ever led by God, si él cree que yo alguna vez fui dirigida and if por he Dios, believes any of this, to go back and defend it. y si él cree en alguna de estas cosas, que él vaya y lo defienda, Without proving that we are correct on every point. sin probar que estamos correctos en cada punto. He says that we are inconsistent. Él dice que somos inconsistentes. We have had pure consistency from the very beginning. Just as they said to Ellen White, you're inconsistent. Oh, consistency, thou art a jewel. So we say back to Elder Jeff, Así que le contestamos al anciano Jeff you're the one that doesn't know the meaning of que consistency. tú eres el que no conoce el significado de la Or consistencia. re-upload my videos on World War II if you claim to believe it. Re-upload my videos on World War II. Le voy a decir que cargue de nuevo mis videos de la Segunda Guerra Mundial. If you believe what you said a few months ago, Si tú crees, así como tú dijiste creer hace unos meses, that was a message given que by ese era un God. mensaje dado por Dios, I have a feeling now that he just does away with the whole thing. yo tengo la idea ahora de que él ha dejado, él rechaza todo el mensaje. Because if he still believed what he said a couple of months ago after he left the movement, Porque si él todavía cree lo que dijo después que dejó el movimiento unos meses atrás, he would not come up with such crazy models of Raffia and Panya. no vendría con esos modelos tan locos de Raffia y Panium, Cannot be defended on any reform line. que no pueden ser defendidos en ninguna línea de reforma. He would not be attacking what I said in Kenya, Y no estaría atacando lo que yo dije en Kenia, that showed clearly the fulfillment of Raffia que mostraba claramente el cumplimiento de Raffia, as we had predicted and expected. tal cual lo hemos predicho y esperado. He rejects that Él rechaza because he eso rejects an information age. porque él rechaza la era de la información. World War III, Él rechaza la Tercera Guerra Mundial, Cold War, la Guerra Fría, proxy wars. las guerras subsidiarias, Because he saw no light in that. He saw no light in that. y porque no tiene luz en eso, Could not even see the fulfillment of Raffia. él ni siquiera pudo ver el cumplimiento de Raffia. And anyone who can't see it Y cualquiera que no vea eso y que rechaza las cosas que van a ocurrir en el futuro. I don't mind him doing that. Don't mind, he can do that. No me importa que él haga eso, But I hope he's consistent on at least one thing. pero yo espero que él sea consistente en por lo menos una cosa A hot war y que él espere para los próximos meses una guerra caliente between Vladimir Putin and Donald Trump. entre Vladimir Putin y Donald Trump. Show just the smallest amount of consistency with his own error. Y que él muestre, aunque sea una pequeña cantidad de consistencia, con su propio error. Si se arrodillan conmigo, vamos a orar. Father in heaven, thank you for our blessings.
Gracias, querido Padre, por tus bendiciones, por tu consistencia, por tu fidelidad. Hay tanto que tenemos que aprender y hay tanto más que hemos aprendido en estos 2 últimos años. Y tú nos has visto y confiamos en ti por la forma en que tú nos has guiado en el pasado. Ayúdanos a tener confianza en tu dirección en el futuro. Que no nos sintamos sobrepasados por la cantidad de información, sino que veamos que las estructuras son fáciles. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén.